Acompáñame a orar en esta hora. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra. Y quiero pedirte, oh Dios, que tu palabra sagrada pueda abrirse con poder en esta mañana. Hay personas escuchando a través de las redes sociales, personas que han estado disfrutando del servicio de oración el día de hoy, de las alabanzas, la historia de los niños, hermanos, amigos que se unieron toda la semana, en la semana de oración, escuchando cada sermón, cada pastor invitado, personas que llevan días en sus casas. Otros hemos recibido malas noticias de personas que conocemos que han estado enfermas. Otros han recibido noticias malas esta semana de que a lo mejor algún familiar, algún ser querido, algún amigo le tocó morir en esta experiencia terrible del coronavirus. Es un tiempo de angustia, es un tiempo de dolor, de desesperación, donde la preocupación llena el corazón de cada persona. Pero en medio de todo eso, Señor, queremos abrir tu palabra, para que tu palabra gloriosa traiga paz, tranquilidad y seguridad en cada corazón. Tráenos consuelo en nuestras vidas. Qué hermoso esta semana que pudimos ver una niña que nació, la princesa ya de André y de Brookie. Gracias te doy porque esta mañana, antes de venir a predicar, vi al pastor Reyes predicando en el día de hoy porque salió victorioso del coronavirus. Señor, ayúdanos a salir victorioso en este tiempo, pero sobre todo ayúdanos a salir victorioso del pecado. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero abrir contigo la primera carta de Pedro, el capítulo número 1. Y este sería el primer sermón de la secuencia de este mes de abril. Todo el mes de abril voy a estar predicando estos 4 sermones basados en la primera carta de Pedro. Así que hoy voy a estudiar un poco contigo el capítulo número 1 de la primera carta de Pedro. Es muy interesante porque la carta de Pedro es conocida como una carta experimental, porque lo que hace el autor, lo que hace el discípulo es prácticamente recurrir de su propia experiencia con Cristo, recurrir de eso y plasmarlo en esas cartas extraordinarias. El destinatario de esa carta son las personas que estuvieron escuchando el mensaje que el mismo Pedro dio el día del Pentecostés. Si tú lees en el primer versículo del capítulo número 1, te vas a dar cuenta, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la diáspora en el Ponto, Galia, Capadocia, Asia y Britania. O sea, cuando tú lees a Hechos, capítulo número 4, versos 9 y 11, te vas a dar cuenta que las personas que estaban aquel día escuchando el sermón de Pedro, el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, y entonces Pedro comenzó a predicar, dice la Escritura, que se bautizaron cerca de 3,000 personas aquel día. Mucha gente entró a las aguas del bautismo, entregándose a Cristo Jesús y bautizándose. Ahora, después que pasó esas fiestas de las cabañas, esas personas regresaron a sus lugares, regresaron a su ciudad, regresaron a la casa de donde vivían. Y es interesante porque el libro de Hechos describe justamente esas mismas ciudades. Las personas que estaban allí eran de esas mismas ciudades. Y que cuando Pedro le está escribiendo a las personas que escucharon ese sermón, a los hermanos que entregaron su vida a Cristo Jesús a través de ese sermón. Así que cuando él le está hablando a aquellas personas que fueron testigos del Pentecostés, aquellos que escucharon el mensaje de labios del mismo Pedro, aquellos que escucharon la palabra del Señor aquel día, aquellos que se expusieron a ese poder transformador del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, fueron testigos de lo que hace el poder transformador de Dios en la vida del ser humano. Miraron ese poder, miraron esa transformación, pero ahora estaban lejos, ahora estaban expatriados, ahora estaban lejos de casa. Estaban lejos de casa.
Ahora estaban lejos de quien le había predicado. Estaban lejos de donde habían conocido la verdad. Estaban lejos de muchos seres queridos. Estaban aislados del lugar que conocían patria, de la ciudad que le vio nacer, del pueblo que le vio nacer, del lugar donde crecieron, donde corrieron, donde conocieron el mensaje, donde su fe se encendió como una llama. Estaban lejos de ese lugar, lejos de casa, aislados. Qué hermoso es recibir un mensaje cuando estamos lejos. Qué hermoso es recibir un mensaje cuando nos encontramos solos. Qué hermoso es mirar que alguien se acordó. Qué hermoso es recibir un mensaje de esperanza que refuerza nuestra fe. Qué hermoso es recibir que el Espíritu Santo inspira a alguien y me da un mensaje de esperanza cuando estoy lejos de casa. Y esta gente está lejos de casa y recibe mensajes de esperanza, recibe mensaje porque la carta está dirigida a ellos. Y entonces mira que sigue diciendo la Escritura: elegidos según el previo conocimiento de los padres, del previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En este saludo interesante, en este saludo de Pedro, hay una profundidad extraordinaria de la gracia salvadora de Cristo Jesús. En estas palabras que Pedro le está hablando a estas personas, cuando ellos lo leían, entendían un mensaje muy grande. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elegidos, seleccionados de entre muchos. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Herederos. Es interesante porque en el texto Pedro está diciendo: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación. Dice acá: en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Mira qué interesante. Cuando él está hablando de elegidos, está hablando ser seleccionados de entre muchos. Herederos por previo conocimiento. Por previo conocimiento, por una planificación, una acción antes que sucede. Una planificación previa. Mira qué interesante. Pedro le está hablando a personas expatriadas. Cuando dice que son expatriados, lo que nos da a entender a nosotros es que son judíos que se convierten al cristianismo aquel día del Pentecostés y que de repente regresan a esas ciudades donde ellos se encontraban. Lo que me está diciendo el texto es, cuando Pedro le está hablando a ellos, ellos entienden con claridad la profundidad teológica que hay en lo que Pedro le está diciendo. O sea, hay una profundidad del judaísmo en lo que Pedro le está diciendo. O sea, él dice: ustedes han sido elegidos. O sea, de antemano, de entre muchos fueron elegidos. El pueblo de Israel fue elegido. Dios escogió a su pueblo. Dios lo escogió de entre muchos. Escogió a Abraham y lo colocó como el patriarca. Lo escogió de entre muchos. Lo seleccionó. Lo seleccionó. Y es interesante porque entonces él dice: fuimos elegidos según el previo conocimiento. O sea, Dios planificó, Dios hizo un plan para elegirlo. Dios trazó un plan, el previo conocimiento. La palabra griega que se traduce como la frase previo conocimiento, lo que está describiendo no es algo predestinado. O sea, no está describiendo la palabra que Dios lo predestinó y que manipuló. Lo que está diciendo la palabra es que se hace un plan. El previo, hay un plan previo, un plan trazado para seleccionar, un plan trazado para alcanzar, para llegar allí y de entre muchos seleccionar. Lo que Pedro está diciendo es: ustedes fueron seleccionados. Dios hizo un plan para seleccionarlo. Dios hizo un plan para alcanzarlo. Ustedes son herederos porque Dios planificó alcanzarlo, porque Dios planificó escogerlo, porque Dios planificó llegar hasta ustedes y llevar el plan de la salvación. El pueblo de Israel era seleccionado. El pueblo de Israel
se sentía seleccionado, sentían que eran especiales porque eran seleccionados, sentían que ellos eran buenos porque eran seleccionados. Ellos entendían que Dios los había seleccionado, por lo tanto ellos entendían que ellos tenían la salvación. Pero ahora Pedro está diciendo, está hablando a personas que han aceptado a Cristo, y a esto que han aceptado a Cristo Él le llama seleccionados, elegidos. A esto que han aceptado a Cristo, Él le llama seleccionados por un previo conocimiento, por un plan diseñado por Dios para alcanzarlo. ¿Sabe qué interesante? ¿Sabe qué es lo que está diciendo acá el texto? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pedro? Lo que Pedro está diciendo es que Cristo Jesús, cuando le aceptamos a Él, ahora somos seleccionados, ahora somos herederos, ahora formamos parte de ese Israel espiritual. Sin importar si usted nació en Israel, sin importar del pueblo que usted es, sin importar su nacionalidad, usted es hecho de la familia de Dios. Y como usted es hecho de la familia de Dios, Dios te seleccionó. De entre muchos Dios te seleccionó. Pero lo más interesante es que la Biblia dice que Dios crea un plan de antemano para alcanzarte. Hay mucha gente que cree que Él se acerca a Dios. Hay personas que creemos que nosotros aceptamos a Dios. ¿Y cuándo tú vas a venir al Señor? ¿Y cuándo tú vas a aceptar a Dios? ¿Y cuándo tú vas a aceptar el llamado de Dios? Y entonces creemos como que nosotros somos lo que vamos, los que planificamos. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Todo lo que te ocurre, todo lo que eres, todo lo que tienes, es por la gracia y la misericordia de Dios. Dios es quien te busca. Dios es quien se acerca a ti. Dios es quien va a donde estás. Dios es quien llega donde te encuentras. Dios es que va. Dios es que planifica. Dios es que busca. Dios es que toca. Dios es que te impresiona. Dios es que te llama. Dios es que te habla. Dios es que hace todo lo que está a su alcance divino para salvarte y para alcanzarte. Porque su mayor deseo, su mayor intención, su mayor sueño es tu salvación. Que tú te salves, que seas heredero de la promesa, que puedas ser seleccionado de entre muchos, que puedas ser un escogido de entre muchos y ser herederos de la salvación en Cristo Jesús. Allí donde tú te encuentras, en tu casa, en el lugar donde estás mirando la transmisión, miembro no de la iglesia, miembro no de nuestro distrito, Dios quiere alcanzarte. Él planifica para alcanzarte. Él provoca encontrarte. Él provoca llegar hasta ti. No des la espalda a la voz de Dios. Escucha hoy su voz. Escucha hoy su voz. Y permite que Él tome el control de tu vida y tú seas parte de ese grupo maravilloso de Él. Y entonces Pedro le sigue hablando a esta gente. Pedro le sigue hablando a cada uno de ellos y entonces dice que fueron elegidos según el previo conocimiento. ¿Pero para qué? Elegidos según el previo conocimiento, ¿para qué? Número 1, para santificación en el Espíritu. Número 2, para obedecer y ser regocijados. Pero ¿cómo yo obedezco? Para ser santificado en el Espíritu, para obedecer y ser regocijados. Pero ¿cómo yo obedezco y me regocijo? Para obedecer y ser rociados. Pero ¿cómo yo obedezco? Bueno, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces los saluda. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está diciendo, usted es un elegido. Pero usted es un elegido para ser santificado por el Espíritu Santo. Usted es un elegido para ser mejor. Y es interesante porque aquí la palabra que se traduce como santificado es la palabra agiosmos, que está describiendo a llegar a ser moralmente puro, una mejor persona, llegar a ser mejor. Y entonces Pedro me está diciendo, Dios te seleccionó, Dios planificó alcanzarte, Dios planificó salvarte, Dios planificó que tú llegaras a Él.
Dios planificó que tú te salvaras. Dios planificó que tú conocieras el mensaje de la redención. Dios lo planificó. Pero ¿para qué Dios planificó alcanzarte? Dios planificó alcanzarte para que tú encontraras santificación en el Espíritu Santo. O sea, para que tú fueras mejor persona mediante el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pedro es: el cristianismo no te deja igual. La salvación en Cristo Jesús te transforma. ¿Qué es lo que quiere Cristo lograr contigo? ¿Qué es lo que quiere Cristo lograr con tu familia? No está hablando únicamente de darte dinero. No está hablando únicamente de prosperidad. No está hablando únicamente de beneficios materiales. Hay personas que se acercan a Cristo cuando tienen problemas. Hay personas que se acercan al Evangelio cuando tienen dificultades. Porque entienden que acercarse es un medio para ser bendecidos. Que acercarse es un medio para recibir bendiciones. Que acercarse es un medio para recibir cosas. Y entonces buscan a Cristo por las cosas, buscan el Evangelio por las cosas. Pero Pedro me está diciendo a mí que el Evangelio llegó, pero el Evangelio llegó con la finalidad de hacerme mejor persona. La salvación llegó para cambiarme. De allí que la salvación se convierte ahora no en un simple conocimiento teórico de cosas, no en un simple conocimiento de doctrinas y teorías, sino que ahora la salvación se convierte en algo práctico que cambia mi vida, que me hace mejor esposo, que cambia mi matrimonio, que cambia mi familia, que me hace mejor esposa, que cambia mis relaciones. Ahora el Evangelio se convierte en eso que cambia, que transforma mi vida en Cristo Jesús. Y es interesante porque Pedro utiliza una frase que para mí es conmovedora, porque él dice: y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es muy interesante porque el sentido de rociar la sangre era utilizada por el pueblo de Israel en tres contextos. En Levíticos 14, verso 1 y 7, es utilizada para la declaración de limpieza y perdón de los leprosos. Cuando una persona estaba leprosa, cuando una persona estaba enferma de lepra, tenía que ir donde el sacerdote. El sacerdote era la persona que declaraba si ese leproso estaba sucio de lepra o no. Y a veces le daban cuarentena. Y el leproso venía cuando se creía que ya estaba sano. Iba entonces donde el sacerdote, y el sacerdote miraba en su cuerpo, miraba las marcas, miraba todo. Y cuando miraba todo eso, el sacerdote entonces decía: usted está limpio. Pero la forma de declarar limpia a esa persona, el sacerdote tomaba la sangre del cordero. El sacerdote tomaba sangre y la rociaba en el leproso, y entonces decía: ahora usted está limpio, es declarado limpio, vaya a vivir. Mira qué es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que Dios planificó salvarte, que Dios planificó escogerte. Él hizo un plan para llegar hasta ti. Él hizo un plan para llegar a tu matrimonio. Él hizo un plan para llegar a tu familia. Él hizo un plan para salvarte. Y cuando ese plan se pone en obra, cuando ese plan se pone en marcha, Cristo quiere salvarte porque quiere, mediante el Espíritu Santo, hacerte mejor persona, que tú seas hoy mejor que ayer. Pero Él quiere hacer eso, y lo quiere hacer y declararte entonces limpio mediante la sangre de Cristo Jesús. Como se hacía un leproso. El leproso llegaba: estoy enfermo, pero yo creo que a lo mejor me sané. Revise por favor mis manchas. Y entonces el sacerdote venía, miraba las manchas, y entonces decía: bueno, parece que usted está limpio. Así que vaya, viva con su familia, vaya, disfrute de la vida, vaya, disfrute de su matrimonio, vaya, disfrute de sus hijos, vaya, disfrute de su familia, vaya, disfrute de los amigos, disfrute del trabajo, disfrute de la vida diaria. Es usted limpio, pero no se puede ir así. Necesita ser sellado. Y entonces tomaba la sangre, lo asperjaba y le decía: ahora usted está limpio. Pero ¿cómo estoy limpio si me ensuciaste de sangre? ¿Cómo tú me dices que estoy limpio si ahora me voy para mi casa manchado de sangre? Porque la única forma de ser limpiado de la lepra del pecado es mediante la sangre transformadora y purificadora de Cristo Jesús. Por eso Pedro dice que Cristo te roció con su
sangre. Por eso Pedro dice que tú eres limpio y vas a tu casa, vas a vivir en tu familia, vas a vivir tu vida diaria, porque fuiste rociado por la sangre de Cristo Jesús. Pero es interesante, el rocío de la sangre también se utilizaba para las congregaciones del pacto, la consagración del pacto a Israel en el Sinaí. En Éxodo capítulo 24, verso 3 al 8, describe esto. Cuando el pueblo de Israel pacta con Dios, dice la Escritura que Moisés tomó sangre y entonces roció al pueblo, diciendo: ahora el pacto está sellado. Para que el pacto con Dios se selle, tiene que hacerse mediante la sangre. Cristo planificó salvarte. El cielo hizo un plan de alcanzarte, porque el cielo quiere que tú seas mejor persona. Y el cielo ahora quiere entrar en una relación pactual contigo. El cielo ahora quiere que tú vayas a vivir con libertad y dice: ahora rocío con sangre, eres limpio, ve y vive. Ahora rocío con sangre, eres limpio, ve, ten familia. Ahora rocío con sangre, ve. Pero entonces ahora hay que sellar el pacto, porque ahora tú vas a vivir en una relación pactual conmigo, una relación de pacto conmigo. Pero para que ese pacto funcione, tiene que ser sellado. Para que ese pacto funcione, tiene que ser sellado. Sellado con sangre. La sangre del que va a convertirse en garante de ese pacto. La sangre del que va a convertirse en el que va a pagar el precio si el pacto se rompe. Bueno, Señor, toma mi sangre. No, la tuya no puede. ¿Por qué? Porque tú no eres suficiente. Porque el pacto se sella. La relación mía con Cristo se sella. No porque yo soy bueno, no porque yo vengo de una buena familia, no porque yo tengo algo que ofrecerle al cielo, sino se sella mediante el poder transformador y la sangre de Cristo Jesús. Por eso el pacto entre mí y Dios se sella asperjado por la sangre de Cristo Jesús. Te entregaste, Cristo te alcanzó y ahora vas a vivir una vida cristiana, un pacto con Dios, un pacto de obediencia con Dios. Y ahora Cristo quiere hacerte mejor persona. Pero ¿cómo yo puedo vivir un pacto con Dios? ¿Cómo yo puedo vivir ese pacto siendo yo débil? ¿Cómo yo puedo vivir ese pacto siendo yo humano? El pecado que mora en mí, el pecado me va a gobernar. Voy a fallarle a Dios. Y entonces el cielo viene y te pone las manos y te dice: tranquilo, no te preocupes, que la sangre que rocía ese pacto no es tu sangre. La sangre que rocía ese pacto es la sangre del Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Por eso mi relación con Cristo no está basado en mis obras. Mi relación con Cristo está basado en su sangre. Por esta razón, Cristo me ama porque Él decidió amarme. Cristo me ama porque es Dios Todopoderoso. Él no me ama porque yo soy bueno. Él no me ama porque yo obedezco. Él no me ama porque yo no fallo. Él me ama porque Él decidió amarme. Si te portas mal, Cristo de toda forma te va a amar. Si cometiste un error, Él aún te ama. Si pecaste, Él aún te ama. Si estás enfermo, Él aún te ama. Si tienes un problema matrimonial, Él aún te ama. Si tienes problemas financieros, Él aún te ama. Si sientes que has fallado y un peso del pasado viene en tu espalda y te sientes acusado por tu conciencia, sientes que no puedes hacerlo bien, Él aún te ama. Porque su relación contigo está basada en su propia sangre. Y entonces había un tercer uso. En Éxodo 29, verso 20 al 22, se asperjaba la sangre también. Se rociaba la sangre en la instalación sacerdotal, en su nueva posición, en donde era apartado para un uso sagrado y santo. Así que cuando el sacerdote iba a ser instaurado, iba a ser dedicado para un uso exclusivo para Dios, para un uso santo, para un uso del cielo, entonces se tomaba la sangre y también se asperjaba, queriendo decir: este hombre es mío, este hombre está a mi servicio. Cuando Pedro dice que somos asperjados por la sangre,
lo que está diciendo es: Cristo, al asperjarte con su sangre, te apartó para un uso sagrado. Tú no eres cualquier persona. De repente alguien se acercó y te dijo que tú no valías nada. A lo mejor vienes de una familia que te maltrataron, vienes de algún padres abusadores que te abandonaron, que te hicieron sentir que no valías nada, que te hicieron sentir que tu vida no tenía valor, que no puedes hacer bien las cosas. Tal vez un maestro te señaló, se burló de ti. Tal vez en la escuela te hicieron bullying, te dijeron que no valías nada, que no te mirabas bien, que tu vida no tiene valor, que no tiene sentido. Y llegas a tu casa y tú lo sientes. Hay algo que no sabes cómo controlarlo. Te sientes que la vida no vale, sientes que tú no vales, sientes que no tiene sentido lo que haces. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús: Cristo te asperjó con su sangre. Y con eso Cristo está diciendo: tú eres mío, eres apartado para un uso santo. No eres cualquier cosa. Tú no eres un ser humano cualquiera. No eres un ser humano cualquiera. Eres un ser humano apartado por la sangre de Cristo Jesús. Eres un ser humano que ahora no vale lo que sus padres le dijeron. No vale lo que valía su apellido. No vale lo que tiene tu cuenta bancaria en el banco. No vales lo que expresa la green card o el pasaporte azul. Ahora lo que tú vales está expresado mediante la sangre transformadora de Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo: usted fue asperjado por la sangre de Cristo Jesús, porque Cristo te limpió y te perdonó. Usted fue asperjado por la sangre de Cristo Jesús, porque ahora Él sella el pacto de obediencia. Usted fue asperjado por la sangre de Cristo Jesús, porque fue apartado para uso santo y sagrado. Qué cosa más extraordinaria. En un simple saludo, en un saludo que aparentemente se ve simple, hay tanta profundidad de gracia. En un saludo que parece sencillito, hay tanta gracia que destila. Es como si fuera un manantial destilando la gracia transformadora del Dios Todopoderoso. Ahora, es muy interesante, porque en los siguientes textos entonces Pablo comienza a decir: bendito el Dios Padre y nuestro Señor, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Y dice el verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mira, para el tiempo que Pedro está escribiendo, el cristiano estaba siendo perseguido y estaba pasando dolor. A lo mejor alguna madre estaba dolida porque su hijo lo agarraban preso y lo echaban en los leones. Estaban siendo perseguidos por la misericordia, por pertenecer a Dios. Estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Y entonces Pedro les habla. Y cuando le presenta esa introducción destilando gracia, entonces le dice: mira, yo quiero que tú entiendas que Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Cristo nos hizo renacer. Nos hizo renacer, nos está diciendo, nos hizo nacer de nuevo. Nos convirtió en nuevas personas. Me imagino que cuando Pedro está escribiendo eso, él se está recordando cuando Cristo le dijo a él: y yo te voy a hacer pescador de hombres. Cuando él era un pescador común, un trabajador allí, y de repente ahora Cristo lo escoge, y cuando lo escoge lo transforma, porque cuando Cristo escoge transforma, y transforma para vida nueva en él. De allí que tu vida pasada ya no tiene sentido, porque ahora Cristo te da una vida nueva en él.
esa vida pasada, Él dice que es transformada mediante el poder de la resurrección. Lo que está diciendo Cristo es, mira una cosa. Lo que está diciendo Pedro aquí es, mira una cosa. Cristo me escogió y me escogió para vivir una nueva vida. Pero ¿cómo yo voy a poder vivir una nueva vida si yo tengo un pasado atroz? ¿Cómo yo puedo vivir una nueva vida si de repente tengo una herencia? Si mi papá fue alcohólico. ¿Cómo yo puedo vivir una nueva vida si vengo de un divorcio? ¿Cómo yo puedo vivir una nueva vida si el tema de abuso es un tema común de mi familia? ¿Cómo yo puedo vivir una nueva vida si yo tengo una vida que heredo atroz, terrible? Y entonces Pedro dice, tranquilo, Cristo te escogió para que vivieras una nueva vida. Cristo te escogió para que tú renacieras. Y no tienes problema con eso. ¿Sabes por qué? Porque Él venció la muerte. Él resucitó de la tumba. Y con ese poder que resucitó de la tumba, con ese mismo poder, Él te hace resucitar a una vida nueva en Él. Es extraordinario, porque resucitar a una nueva vida en Él, entonces Pedro pasa a mencionar, ¿para qué Cristo hace eso? ¿Para qué Cristo me resucita a una nueva vida? ¿Para qué Cristo me hace renacer a una nueva vida? ¿Para qué Cristo lo hace? Él lo hace para que yo tenga esperanza de vida nueva. Él lo hace para que yo tenga una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Mira qué interesante. De repente, el judío, Dios le había prometido una herencia al pueblo de Israel. Dios le había prometido una herencia, esa tierra que fluye leche y miel. Pero esa herencia venían los soldados y se la quitaban. Esa herencia venía sequía. Esa herencia era corruptible, porque era una herencia aquí en la tierra. Por lo tanto, lo que Pedro está diciendo, usted y yo tenemos una herencia. Y Cristo Jesús me hizo renacer para que nosotros pudiésemos pensar en esa herencia. Una herencia incorruptible, una herencia inmarchitable, una herencia que no termina. Lo que te está diciendo Pedro es, mira una cosa, usted está siendo perseguido, pero eso no será para siempre. Usted está despidiendo a su familia que se muere, pero eso no será para siempre. Usted llora, pero eso no será para siempre. Porque hay una herencia incorruptible. Hay problemas en el mundo, problemas de coronavirus. Hay problemas en el mundo constante. Hay problemas en la familia. Hay problemas en el matrimonio. Hay problemas constantes en el mundo. Pero yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, eso no es eterno. Eso no es eterno porque hay una herencia inmarchitable. Hay una herencia incorruptible. Hay una herencia que es una herencia que está en el cielo, la vida eterna. Una herencia que no va a acabar. Y entonces, por esa herencia, entonces Pedro dice, por lo cual vosotros os alegráis. Esta herencia me trae gozo. Pero esa herencia, Cristo me hace renacer para que yo viva esperanzado en esa herencia. Y en el verso 5, Cristo me hace renacer para guardarme. Y que yo quiero que usted entienda muy bien esto. La palabra griega que se traduce como guardar es la palabra foruero, que está describiendo lo que hace la guardia real. Lo que hace la guardia real con las gentes del palacio. Los guarda. Lo que está diciendo Pedro aquí es, Cristo, el cielo te escogió y te hizo renacer para que usted viviera esperanzado en una herencia incorruptible. Pero también Cristo te hizo renacer para guardarte, porque tú eres un príncipe, porque eres parte de la familia celestial. Cristo te guarda y te guarda con su guardia real. Mira, no sé si estás desesperanzado en este momento. No sé si estás dolido. Siente que ¿qué va a pasar mañana? Inseguridad del futuro. ¿Qué va a ocurrir? Y no estoy hablando de que si la muerte llega o no llega. Estoy hablando que en Cristo Jesús hay una esperanza eterna. Estoy hablando que hay una herencia más allá de este mundo.
Hay una herencia gloriosa que Cristo tiene para nosotros. Una herencia que está más allá de esta tierra. Una herencia que es vida eterna, toda la eternidad. Pero no tengas miedo, porque Cristo te dice, hay una guardia real para ti. Porque yo quiero guardarte. Y ese guardar no es simplemente guardarme de este mundo. Sí, Cristo me guarda de este mundo. Cristo me guarda de las enfermedades. Pero lo que Cristo quiere hacer no es simplemente guardarme del coronavirus. Lo que Cristo quiere hacer no es simplemente guardarme del dolor que ocurre en este mundo. Lo que Cristo quiere es guardarme, guardar mi corazón para la vida eterna. Guardarme en todo el sentido de la palabra. Y entonces por eso Pedro dice, alegraos, alégrate. En medio de la dificultad y del tormento, alégrate. En medio del dolor, alégrate. En medio de la soledad, alégrate. En medio del rechazo, alégrate. En medio del problema, alégrate. ¿Sabes por qué? Porque tienes una herencia eterna. ¿Sabes por qué? Porque eres guardado. Porque eres parte de la familia real. Porque fuiste asperjado por la sangre de Cristo Jesús. Porque fuiste escogido, apartado. Porque Dios hizo un plan para alcanzarte. No tienes nada que temer. Porque eres parte de la familia celestial. Por eso en el día de hoy, yo quiero pedirte a abrir tu corazón al Señor. A dejar que Dios te alcance. Que su Espíritu te alcance. Que su presencia te llene. Van a cantar los muchachos una vez más en esta mañana. Y al final vamos a orar. Pero yo quiero pedirte que tú des tu comentario allí en la transmisión que estamos haciendo. Pon tu comentario. Pon tu comentario y dile, yo quiero ser alcanzado por Cristo Jesús. Colócalo allí y dile, yo estoy siendo alcanzado por Cristo. Yo me dejé alcanzar. Yo fui alcanzado por Cristo. Si hay alguna preocupación, déjate alcanzar por Cristo Jesús. Yo me alegro en Cristo Jesús. Coloca tu comentario allí. Coloca tu comentario. Yo no te puedo ver, porque estoy mirando la cámara, pero es como si estuviera mirándote a ti. Yo no puedo verte. No puedo mirar tus amén, no puedo mirarte las manos, no puedo decir, ven aquí al frente porque voy a orar. Pero te digo, escribe tu comentario, dale like a la transmisión, coloca corazón, escribe el comentario allí. Dile, yo me coloco en las manos de Cristo Jesús. Yo me dejo alcanzar por Cristo. Yo me alegro en Cristo Jesús. Yo decido heredar la herencia eterna de Cristo. Y entonces los muchachos van a cantar. Y luego vamos a orar, diciéndole al Cristo Jesús, yo me dejo alcanzar por ti. So
Nos rendimos a ti en esta hora, oh Señor. Hay personas escuchando la transmisión, diferentes lugares, con diferentes problemas, diferentes situaciones. Pero en esta hora, oh Padre Santo, queremos ser alcanzados por tu plan. Queremos ser alcanzados con tu propósito de vida. Queremos ser alcanzados por tu presencia. Queremos, oh Dios, ser escogidos por ti para ser santificados mediante el Espíritu Santo cada día. Ser mejor persona cada día. Padre Santo, que ser asperjado por tu sangre. Ser dedicados a ti. Ser declarados limpios y perdonados. Oh Dios, que tu sangre maravillosa selle el pacto contigo. Que podamos renacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Renacer mediante el poder maravilloso de tu resurrección. Que nuestra vida pasada pueda ser subyugada, muerta por el poder maravilloso de tu resurrección. Nacer a una nueva vida en Cristo. Oh Padre Santo, que podamos sentir tu protección, tu cuidado real mediante el poder de Dios. Que tu cuidado real nos pueda rodear, oh Dios. Que podamos sentir eso, sentir esa seguridad en ti. Una seguridad de una herencia celestial, una herencia no corruptible, y que todo eso, la seguridad de todo eso, pueda producir alegría, gozo real en el corazón del ser humano, no una emoción pasajera. Señor, en medio de tantas noticias malas, en medio de tantos problemas que hay en este mundo, tu palabra sagrada dice que hay motivos para alegrarnos, porque hay una herencia eterna. Hay motivos para alegrarnos, porque hay un renacer en Cristo. Hay motivos para alegrarnos, porque tenemos una protección real. Hay motivos para alegrarnos mediante la sangre de Cristo Jesús. Llega a cada hogar, a cada persona que está escuchando tu palabra en esta hora. Impresionalos con tu Espíritu Santo, y que al terminar esta transmisión podamos estar más alegres y más confiados en ti. Gracias porque nos escuchas, oh Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.